Muy buen día, muchachos. Voy a hacer este video lo más breve posible porque en 30 minutos inicia Galáctico y quiero darle duro hoy. Esta es la primera parte de las guías de PvP avanzado. Muchachos, hay 5 conceptos que quiero tomar antes de ondear en alineaciones, pero este video va dedicado a la construcción de alineaciones. No 5 conceptos, 5 puntos. El primer punto son los motores. El juego tiene un sinfín de caballeros. Estos caballeros pues tienen muchas cualidades y hacen cierta cantidad de cosas, pero solamente hay 5 personajes que trabajan como motor. ¿Qué es un motor? Un motor es un personaje que acelera tu alineación, tu modo de juego dentro de las rondas y aumenta así la eficiencia de tus personajes. Estos son Luna, Kiki, Hashun y Athena. Adicional está un pseudomotor que es Canon de Géminis. Él genera energía una sola vez y es muy importante dentro de cierta cantidad de alineaciones. Entonces, bueno, ya sabemos que están esos 5. Esos son personajes que hay que trabajar. Son personajes que deben llevar 80, subir su estado sentido, sacar, pues aumentar sus habilidades y hacerlos tan eficientes como convenga dentro de su capacidad y sus recursos. Entonces, bien, allí poco a poco vamos a ir creciendo, pero por ahora les digo, trabajen en esos 5 personajes. Si no tienen si no tienen alguno o no tienen 3 de ellos, lo que sea, trabajen con lo que tengan, pero trabajenlo porque son personajes muy importantes para esto. Otra cosa que quiero resaltar que se me olvidó comentar al inicio es que yo estoy haciendo estas guías enfatizado en los 3 modos de PvP que me parecen importantes, que son Arena de Caballero, Duelo Galáctico y Yamir. Entonces, bueno, ok. Ya sabemos que el primer punto era motores, el segundo es control de energía. Esto afecta directamente dentro de las partidas y la composición de alineaciones. Hay 3 tipos de personajes. Los personajes de consumo constante de energía, como Odiseo de Ofiuco o Canon Dragón Marino, por ejemplo. También están personajes de un consumo de una vez en cierta ronda y vuelven a consumir pues, varias rondas más adelante, como un Hipnos, por ejemplo, como un Patriarca. Y hay personajes que tienen 0 consumo de energía, como un Papillón, como un Milo. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Existen estos 3 tipos de personajes y dependiendo de la cantidad de personajes que tengamos dentro de nuestra alineación que consuman constantemente energía o paulatinamente consuman energía, nosotros debemos o no incluir motores de energía para esa alineación. Yo digo que si va a haber por lo menos 2 personajes que de consumo constante o paulatino, debemos de tener motor de energía en la alineación. Esa siempre ha sido mi perspectiva. Hay quienes no lo juegan así, hay personas que dicen que no es necesario. Está bien, pues se respeta su opinión, aunque me parezca estúpida, pero sí. No, es que tengo que ser sincero, weón. O sea, me parece que si tienes un personaje que en cierto punto no va a poder hacer nada porque no tiene energía, o sea, un turno en un nivel de legendario es la muerte. Un turno que no te funcione el personaje, adiós, ya, hasta ahí llegaste. Entonces, bueno, eso para que lo tengan muy presente. Entonces, ya tocamos punto motores, ya tocamos punto control de energía. Vamos al punto de predicciones. Nosotros no podemos jugar solamente con lo que estamos viendo al frente. Les recomiendo a todo el mundo que siempre cuando inicie una batalla, presionar sobre el personaje del enemigo para revisar sus cosmos, ver sus estadísticas, sus cosas, porque pues uno se puede conseguir de todo en los distintos modos de juego. Pero bueno, está el punto al que quiero ir es que no puedes jugar solamente con lo que ves al frente, sino que debes de trabajar o predecir los movimientos de tu rival y jugar 2 turnos
o incluso más si puedes en el futuro. O sea, realizar jugadas en turno uno que se complementen en ronda 3 para que puedas ganar la partida con claridad. ¿Cómo hago una predicción? Conociendo el juego, conociendo los personajes. Es la única forma. Sabes que tal personaje hace tal cosa, tienes que forzarlo a hacer tal cosa para que tu personaje en respuesta haga tal vaina. Y así es la única forma. Hay que hacer eso. Tienes que conocerte todos los personajes, saber qué es lo que hacen, entenderlos. Y ya a partir de eso puedes hacer o realizar predicciones. Normalmente yo hago predicciones a turno 4 porque yo juego equipos de rango medio. Hay equipos que te pueden ganar en turno 1 o 2, como el de Ayoros o el de Canon. Eh, Hay equipos que te ganan en turno 3-4, que son equipos sustain o control, que son lo que normalmente yo estoy usando ahorita. Y hay equipos que son full sustain, que ya se dan a rondas muy extensas como 6, 7, 8. Entonces ya son equipos ya más cancerígenos. Ayer jugué uno, me fui a una batalla hasta ronda 8. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que jugué una batalla en ronda 8. Pues ayer, pues, pero antes de eso. Entonces, bueno, eso para que lo tengan allí también presente. Las predicciones deben hacerse así, por lo menos a 2 turnos a futuro. Y esos 2 turnos ya tenerlos analizados. Evidentemente tienen que ser predicciones flexibles porque el factor RNG puede fallar. O sea, digamos que tú decías que tu Geki iba a stunear a la Afrodita en tu predicción. Tu Geki iba a stunear a la Afrodita en turno 2, pero resulta que la Afrodita tenía 0.5 de resistencia. Y ahí se activó esa resistencia. Entonces uno nada que hacer, pues ahí ya fue RNG, tienes que cambiar tu estrategia. Pero bueno, lo que les digo es, conozcan los personajes, sepan qué hacen para que puedan predecir los movimientos del rival. Entonces, ok. Ya ahí tenemos 3 puntos. Los últimos 2 puntos también son súper importantes. Uno es el control de daño. Y el otro es el control de flujo de la partida. El primero es control de daño. ¿Qué es lo que van a hacer? Muchachos, conocer sus personajes, conocer cómo están equipados, a qué personaje le van a hacer más daño, qué personaje necesitan proteger, qué personaje puede aguantar tanta cantidad de golpes. Y eso lo van a hacer con el punto anterior, con las predicciones. Y para ello necesitan conocer los personajes. Entonces, conocen el personaje del enemigo, ven cómo reacciona ese personaje sobre sus personajes en los turnos iniciales y ya ahí ya tienen una idea de cuánto daño está haciendo ese personaje. Entonces, a sabiendas de la cantidad de daño que puede llegar a hacer el personaje, tú planeas tu estrategia. Lo mismo se puede hacer de forma inversa, la cantidad de daño que hagan tus personajes a los del enemigo. Hay momentos en donde tú necesitas que un personaje no muera en ese turno. Porque es que si ese personaje muere, le va a dar más stack al canon. Pero también debes dejarlo al borde de la muerte para que tu canon lo pueda matar porque está dentro de una enredadera de Jun, por ejemplo. Entonces, eso solamente lo puedes hacer si conoces el aguante de tus personajes y lo que está haciendo los personajes del enemigo. La forma de hacerlo de forma rápida es experiencia. Deben jugar mucho, ver siempre las estadísticas del rival y decir, bueno, un canon de 8000 y tanto me pega aproximadamente esto. Un canon de 7500, no, ese no me pega tanto porque me hace tanto y me cura el hash 1. Otra vaina, pues. O sea, es experiencia. Jueguen mucho, vayan tomando ahí digamos, ese punto allí. Y lo último es el control de flujo de la partida. Hay momentos donde tú tienes alineaciones que necesitan un solo movimiento.
para poder ganar, como en el caso de las alineaciones de Canon Dragón Marino. Entonces, tú lo que debes hacer es dejar que la partida fluya a favor de tu oponente hasta cierto punto, y digamos que en el punto donde ya tú sabes que tienes el daño suficiente para ganar en un solo turno, tú agarras a alguien en el triángulo que sea importante y haces el combo. Y ya listo, en el turno siguiente ganaste la partida, no sé qué cosa. Evidentemente hay muchas consideraciones que tener, porque que si lleva una Saori, que si es un diente de dragón, que es una cosa. Pero, o sea, el flujo de la partida es lo que va a hacer que tu oponente actúe de una u otra forma. Cuando la partida está a favor de una persona, esta persona tiende a confiarse y a hacer movimientos predecibles, porque necesita acabar la partida rápido, es la realidad. O sea, si yo tengo el control de la partida, necesito acabarla rápido para no perder ese control de la partida. Entonces, hay momentos donde tú puedes jugar con ese flujo y darle la ventaja al oponente. Hay momentos donde realizar un sacrificio, el conocido 1 por 1, hace que tú puedas ganar esa partida. Por ejemplo, no sé, está un Shiryu a media vida. Ya habían pegado, ya había pasado su turno, no sé qué cosa, y pues, no sé, tu Shura estaba muy lento porque lo habían ralentizado. Tú sabes que si tu Shura pega, no va a matar al Shiryu, pero lo deja en un punto lo suficientemente bajo como para ser eliminado por tu Kano. Pero resulta que tu Kano no tiene suficientes stacks. Entonces tú agarras con tu Shura, atacas al Shiryu y dejas que el Shiryu mate a tu Shura. Entonces eso le da las stacks a tu Canon para que pueda eliminar al Shiryu en el siguiente turno. Esos son el tipo de cosas que pueden hacer que cambie el flujo de una partida, y son cosas que debes de considerar. Entonces, ya sabiendo que existen estas 4 cosas a tener en cuenta, digamos que es lo primero en lo que se debe trabajar. Ya habíamos hablado al inicio de motores, luego pasamos a control de energía, luego de allí hablamos de las predicciones, seguimos con control de daño y por último control de flujo de la partida. ¿Cómo puedo ver el flujo de una partida? Pues sencillo, cuando tú sientes que no hay salida, es que ya el flujo está en tu contra. No, muchachos, ya en serio. El flujo de una partida lo puedes ver dependiendo de tu estrategia. Si tú ves que no hay forma de parar esa estrategia porque hay mucho daño del otro lado, una cosa así, pues evidentemente está el flujo a favor del oponente. Si tú ves que es una partida donde se está cumpliendo todas tus predicciones y las cosas van de acuerdo a tus planes, el flujo está a tu favor. Entonces, ahora sí vamos a hablar directamente de lo que son las alineaciones. Hay 3 alineaciones bases, que son las alineaciones de full daño, las alineaciones de control, las alineaciones de sustain. Y hay alineaciones que se centran, digamos, un cuarto tipo de alineaciones, que son alineaciones, vamos a llamarlas únicas, pero realmente no es que sean únicas, sino que se centran en desarrollar el potencial de un solo personaje. Como las alineaciones de Patriarca, las alineaciones de Sorrento, las alineaciones de... ya se me olvidó cómo se llama ese personaje. Canon Dragón Marino. Y así pues. Ya, disculpen. Ay, carajo. Bueno. Las alineaciones de control. Vamos a hablar primero de estas alineaciones. Las alineaciones de control son alineaciones que llevan personajes que permiten... Personajes o cosmos. O sea, porque pueden también irse con un cosmo que desajuste. Como un desacelerador, por ejemplo. Pero bueno. La cuestión es, las alineaciones de control trabajan en romper la sincronía de la alineación del oponente, y cuando ya esté rota esa sincronía, aprovechar esa falencia allí para eliminar los personajes del enemigo. Es muy raro ver alineaciones de control borrándote en turno 1, turno 2. Son alineaciones que se dan un juego un poco más tardío.
digamos, ya en este punto, pues la cantidad de daño que hay es turno 3-4 que están ganando las alineaciones de control. Eh, y pues es eso, son alineaciones que se centran en desestabilizar la alineación del oponente. Aquí les muestro la más clásica, que es el equipo de hielo, pero también hay alineaciones con Sorrento, con Mino, hay alineaciones con Geki. Geki es una excelente opción en estos momentos, muchachos, les digo, llévenlo 80, no es un desperdicio para nada, renazcan su armadura. De verdad es un personaje que mete un tipo de control que no se puede purificar y de paso lo puede hacer por 0 de energía. Evidentemente, si lanzas la habilidad, casi que es un seguro. Pero todavía con el básico, es muy probable que stunees. Entonces, bueno, eso para que lo tengan presente. Ahora vamos a hablar un poco más de las alineaciones de sustain. Las alineaciones de sustain son alineaciones que te trabajan en alargar la partida. Y ya se van a partidas súper largas de 6, 7, incluso hasta 8 rondas, en donde ya te eliminan. Hay alineaciones de sustain pues, que pueden evidentemente ganar en menor tiempo. Pueden ganarte en turno 3 o turno 4. Pero digamos que la meta de una alineación de sustain es que no logres matar a tus personajes. O sea, mantenerlos vivos durante el mayor tiempo posible e ir desgastando los del rival. O conseguir la cantidad de daño necesaria para eliminar la alineación del rival en turno 1. Una alineación de sustain podría ser esto. Vámonos por acá. Esto puede ser una alineación de sustain. Veamos que llevo el pseudomotor que es Canon de Géminis. Y tengo al Hashun como también como otro motor. El Canon en este caso, pues para esta alineación, yo particularmente, en vez de llevarme una lanza de Ares, lo que es común cuando uno juega con una Afrodita, yo me llevaría mi timidez de Afrodita porque sé que voy a tener que dejar expuesto al Canon en turno 1 para poder realizar el resto de las acciones. ¿Por qué? Porque Ignos va a consumir 2 de energía. Jun va a consumir 1 de energía. Mu me va a consumir 2 y Hashun 1 para darme un total de 6. Yo al inicio de la partida tengo 3 si uno de mis personajes tiene Hada del Pantano y Canon me genera 3. Entonces ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta. O sea, yo podría llegar y decir, no, pues yo no me llevo la Jun, me voy a llevar el Odysseus. Entonces tengo una alineación que se ve bastante imponente. Pero ¿qué va a hacer esa alineación en turno 1? Muchos básicos. O sea, eso es lo que va a hacer esa alineación, muchos básicos. O sea, porque casi que turno 1 y 2 son turnos muertos porque no tengo cómo generar la energía suficiente. Y dejar expuesto al Canon de Géminis pues, en turno 1 no sé si sea la mejor de las opciones. Aunque pues, si llevas un Odiseo y llevas un Mu, igualito te lo puedes cubrir, lo puedes curar, puedes meter el revivir. Hay una variedad de cosas que puedes hacer. Sin embargo, pues, o sea, igual hay que tener en cuenta, digamos, los demás detalles. Ahora vamos a hablar sobre alineaciones de full daño. Normalmente las alineaciones de full daño en este punto de la historia no están siendo muy efectivas. ¿Por qué? Porque eran alineaciones que llevaban 4 personajes de daño. 3 o 4. Son alineaciones casi como esto. Y aquí necesitaría o sea, un motor, un sustain y el resto eran personajes de daño. ¿Pueden llegar a ser efectivas? Sí, pero bajo ciertas circunstancias.
Entonces, para una alineación así, yo sí, aquí ya tú vas a daño puro. Aquí no te importa quién le peguen, no te importa nada. O sea, tú proteges a lo crucial y terminas de finiquitar con el resto. Esto es un cañón de cristal. O sea, esto es algo que si tú en turno 3 no has eliminado por lo menos una unidad, ya esa partida está en tu contra. Estas son alineaciones para ganar rápido. Son alineaciones para ganar seguro. Pero pues si te enfrentas contra una alineación a la que no le puedes pasar por encima, porque tiene demasiada defensa, tiene mucho aguante, te escondieron los objetivos clave, nada que hacer. Son bastante, o sea, son muy fuertes, pero a la vez también son frágiles. E- Ese Shun Divino podría muy bien ser una Saori, por ejemplo. Pero bueno, ahí para que se hagan una idea. Ahora, propiamente hablando de alineaciones, em, de alineaciones específicas, esto es una alineación perfecta para Patriarca. Cuando uno juega Patriarca, normalmente les recomiendo siempre llevar una timidez de Afrodita. Es muy bueno siempre jugar una Afrodita con lanza de Ares, pero pues sabes que el Patriarca va a inhabilitar hasta 5 acciones del enemigo. Eso te permite de cierta forma dar una libertad, porque sabes que vas a desajustar la alineación del enemigo en algún punto. Y ahí es donde tú tienes que aprovechar para ganar. El Patriarca es un personaje excelente, a mí me divierte mucho usarlo, pero también es un personaje para jugadores avanzados, muchachos. No todo el mundo juega un Patriarca bien. ¿Por qué? Porque un Patriarca requiere de práctica, requiere de versatilidad al pensar. Tú no sabes cuál va a ser la acción que se va a tragar la dimensión. Entonces casi que tienes que cruzar los dedos para que sea la que tú quieres o trabajar en función de lo que es. Pero así como está esta alineación, también tenemos alineaciones centradas en este señor que tengo por acá a nivel 70, porque no he subido, pero debo subir. En Canon Dragón Marino. No le prestemos atención a los cosmos ni nada por el estilo, porque, porque en la actualidad la realidad es que yo no, no estoy usando ese team. Entonces pues tengo los cosmos regados o son cosmos PvE, cosas así. Pero bueno, whatever. La cuestión es que las alineaciones centradas en estos personajes son alineaciones que solamente rondan en hacer en darle o sacar el potencial de estos personajes. Entonces, por ejemplo, esta alineación lleva 3 motores. No tiene casi nada de sustain. El sustain es el de Hashun. Y se centra en que Canon meta triángulo a una unidad de velocidad medio. Papillón pueda pegar 2 veces o incluso 3 si es posible. Y después Canon de Géminis, como es muy rápido, finalice, finalice el daño del triángulo al inicio del turno. Cuando toque el turno de la unidad, eliminar a todo el equipo rival. Eso es bueno, sí. Ahora, ¿es realmente la mejor de las opciones? No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque pues depende mucho de la alineación del rival. Si el rival tiene un Odiseo, probablemente meta un revivir y pues no creo que se bajen a todos. Y targetear al Odiseo quiere decir que tu combo se retrasa un turno. Y un turno en legendario siempre va a ser muy malo. Entonces, ¿qué les digo? Mis recomendaciones para alineaciones son alineaciones full daño. Llevan de 3 a 4 personajes atacantes, un motor y un sustain. Alineaciones de control. Llevan la base del control. Pues en el caso de los High Boys deben de ser Hyuga Camus. Y pues ya ahí tú repartes entre los DPS y los sustain.
Igual, si pues, te llevas un Ichimino, evidentemente vas a llevar Ichimino y repartes entre daños y sustain. O sea, necesitas la base del control que vas a realizar, si es un patriarca, patriarca, y después repartes el resto de los personajes. Como tiene un alto consumo el patriarca, esto es otro consejo también, muchachos. Cuando tienen algún, no importa qué personaje sea, da igual el personaje que sea. Si consume 4 de energía, muchachos, lleven Atena o lleven Kiki. O sea, si tienes un solo personaje que te va a consumir 4 de energía, necesitas un motor de energía. Digamos Canon, pues se puede exceptuar, que son 3 y él genera de inicio. Pero el resto, o sea, si usted ve, no, 4 de energía, no, no, señor, de una vez. Agarre y ponga su control, su generador de energía allí dentro de esa alineación. Si llevas un Doko, si llevas un Canon, si llevas un Sorrento, un Canon no, pues Canon Dragón del Mar, un Sorrento, cosas así. Tienen mucho consumo, entonces es necesario que tengas su sustain de energía al inicio, porque si no te dejan en la mierda. Entonces, bueno, ok. Alineaciones, había hablado de las de control, que dije llevar la base del control y tú repartes a tu preferencia el resto de las unidades. Las alineaciones de sustain llevan al menos 3 personajes de sustain. Al menos. Porque incluso hay alineaciones de sustain que llevan un solo personaje de daño. Llevan 5 personajes de sustain. Entre ellos motores, pues. Como un Hashun, por ejemplo. Pero, bueno, una partida muy curiosa del día de ayer. Una partida curiosa del día de ayer. Vamos acá y se las muestro muy rápidamente. Para darles ese ejemplo. Una alineación con un solo atacante. Y lo peor es que pues, o sea, jugamos la misma alineación, nos las copiamos de alguna forma. Ninguno de los dos la teníamos y salimos con lo mismo. Creo que fue esta. Sí, es este cáncer de partida. Vean que llevamos la misma alineación. Canon de Géminis, Hypnos, Yu, el Odiseus, Shun Divino y un Hashun. 5 personajes de sustain y un DPS. Esta partida creo que se acabó como en ronda 7. Vean que yo sin problema ejecuto las acciones del Hypnos y estoy seguro que no me lo iba a matar. O sea, un Canon en turno 1 no me va a matar el Hypnos. Si su Hypnos hubiese puesto daño sobre el mío, tal vez podía matarme. Pero como puso curación, no. Yo hubiese jugado con daño ahí y elimino su Hypnos si el mío fuese más rápido, pero la realidad es que no fue así. Y ya puesta la enredadera de Jun, muy difícilmente. Veamos que ahí ya estamos en ronda 3. Yo dejé que el Shun Divino acumulara todo el daño posible. No me puse muy quisquilloso, lo hice con calma, las alineaciones eran las mismas, sabía que no tenía suficiente daño para pasarme por encima a él. Y aún así, el secreto que coloqué al inicio fue el secreto de resurrección. De forma de que si por en algún punto mi cálculo fallaba, su Shun Divino pegaba muy duro, le daba los turnos
al canon para eliminar una unidad, esta reviviera sin problema. Y si eran varias las que morían, pues igual iban a revivir. Eso es lo asqueroso del revivir de Odiseo. Si viene un saga de Géminis super cargado y te elimina a los 6 personas, bueno, los 5, el Odiseo los revive a todos. Y no es que los revive con un poquito de vida como Saori, los revive con toda la vida. Entonces, bueno, muchachos, eso era lo que quería hablarles sobre las alineaciones. Las alineaciones ya enfatizadas, personajes únicos, pues se necesitan personajes únicos y casi que copiarla de internet. Como las de Canon, como las de Aioros. Y ahí esa composición si no se mueve. O sea, puedes variarla cambiando un DPS, una cosa así, pero más allá de eso, los otros 5 personajes son fijos. Y ahí esas son demasiado específicas. Ahí esas alineaciones únicas, si no me meto mucho en eso, porque pues ya depende de cada persona. Hace mucho tiempo había muchos combos muy divertidos también, como el combo de Babel e Iki de Fuego. Y así, siempre hay que como que sacarles algunas variantes, ojalá vengan mejores todos. Pero bueno, eso era lo que quería hablarles sobre composición de alineaciones. Entonces quedamos en que alineaciones de daño de 3 a 4 DPS, un motor y un sustain. Depende si se llevan 3 DPS, pueden ser 2 motores o puede ser 2 sustain. Alineaciones de sustain pueden llevar al menos 2 DPS. Y el resto ya se centra en puro sustain, así como esta cochinada que están viendo acá. Miren que lleva un solo DPS real y el resto son sustain y no se logra matar a nada. Todavía estamos en ronda 7, imagínense. Ronda 7 todavía no se había podido matar a nadie. Fue allí cuando yo tomé la iniciativa y eliminé lo que tenía que eliminar. Ahí el doble turno al canon y ya yo sabía que iba a ganar. Porque ya tenía el daño suficiente. Y las de control es la base del control y el resto de los personajes lo tienen que hacer a su forma. Digamos que lo más importante de este video, más allá del cómo armar las alineaciones, son los consejos que les di al inicio. De verdad que eso es lo que yo diría que diferencia a los buenos jugadores de los malos jugadores. Y nada, es conocimiento general del juego. Y ahí al tener saber cómo actúan cada personaje, qué hace y más o menos tener una idea de cómo manejar los daños dependiendo de tus cosmos y los cosmos del oponente. Y ahí tu nivel de PvP va a aumentar significativamente.